compartirles el tema, lo he titulado Seguir creciendo en ser la luz del mundo. Amén. Tenemos que crecer en esto, en ser la luz del mundo. Lucas 2:52 dice, mientras tanto, en la traducción lenguaje actual, mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que seguir creciendo en ser la luz del mundo. Hasta ahorita hemos sido la luz del mundo, ¿verdad? Pero tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo en ser la luz del mundo. Fácilmente, para los de mi edad, para los que tienen mi edad, ya más de 30 años, ya no podemos crecer más. Pero espiritualmente sí vamos a poder seguir creciendo. Y Dios lo que quiere es que su pueblo crezca cada vez más en lo espiritual. Hay que ser luz en este mundo lleno de maldad. Y esto no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Hermanos, vale la pena ser luz en este mundo. Vámonos por favor al Evangelio de San Mateo capítulo 5 en el verso 14. Evangelio de San Mateo capítulo 5 en el verso 14. Cuando estén ahí, digan amén, por favor, hermanos. Pues vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Voy a dar lectura a estos versículos en la versión internacional, nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Dios Padre Santo, en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, en esta hora, maravilloso Dios. Háblanos, Dios Todopoderoso, conforme a tu voluntad, maravilloso Dios Padre Santo. Tú sabes, Señor, lo que nosotros necesitamos, maravilloso Dios. Nosotros reconocemos, Señor, que necesitamos del pan espiritual, maravilloso Dios. Ayúdanos, maravilloso Dios Padre Santo, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, bendito Dios Padre Santo, en medio de este mundo que practica solamente la maldad cada día, bendito Dios. En tus manos nos ponemos, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, por tenernos aquí y háblanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis hermanos, les voy a decir lo que es la luz. La luz representa la pureza de Dios, lo santo de Dios, lo justo de Dios, lo bueno de Dios, todo el carácter de Dios, todo lo que es Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 14, ustedes son la luz del mundo. Desde el día en que nosotros creímos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos en nuestros corazones, el día que nos arrepentimos, mis hermanos, ese día la luz de Cristo llegó a nuestras vidas y ahora nosotros tenemos que demostrar que Jesús vive en nosotros. Amén. Entonces, aquí Jesucristo nos dice, ustedes, nosotros, somos la luz
del mundo. Jesús no nos dice, si ustedes quieren, pueden ser la luz. Aquí Jesús nos está diciendo, ustedes ya son la luz para ese mundo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo? Reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esto se tiene que ver desde nuestras casas primeramente. En nuestras casas tenemos que ser luz, porque el verso 14 dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Entonces, si nosotros ya hemos creído en Cristo, nosotros a lo mejor si no hablamos de Cristo, pero nuestros hechos demuestran que somos cristianos. Allá donde tú trabajas o si vas en la plaza, en el mercado, la gente puede ver que tú eres un cristiano. ¿Por qué? A través de tu comportamiento, a través de cómo hablas. Y la gente se dará cuenta de que tú no eres parte del mundo. Entonces, la luz no se puede esconder. La luz se refleja. El verso 15 dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Nosotros tenemos este gran trabajo de ser luz, pero primeramente tenemos que empezar en nuestras casas. No podemos demostrar una cosa fuera de nuestras casas. No podemos ser luz fuera de nuestras casas y ser oscuridad dentro de nuestras casas. ¿Está bien? Nosotros tenemos que ser luz primeramente en nuestros hogares, con nuestras familias. Ahí es donde se tiene que demostrar primeramente que somos hijos de Dios. ¿Cómo? A través de nuestro carácter. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces somos luz fuera de nuestras casas, pero cuando volvemos a nuestras casas, nos convertimos en ogros, nos volvemos insoportables. Entonces, en todas las partes donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser luz. Amén. Verso 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser luz para que la gente que nos rodea pueda acercarse a Cristo. Para que la gente vea nuestro buen ejemplo y quiera aceptar a Cristo. Para que la gente que nos rodea también vaya a los pies de Cristo. Porque si nosotros no somos luz en nuestros trabajos, la gente no querrá acercarse a Cristo. La gente no querrá escuchar la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, en el verso 15, en la traducción lenguaje actual dice, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Es lo que tenemos que hacer, brillar en este mundo lleno de maldad. Como hijos de Dios, nuestro deber es brillar haciendo lo que a Dios le agrada. Este versículo nos enseña de cómo el mundo está lleno de maldad. Y en este mundo lleno de maldad nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que ser de bendición, portadores de paz y portadores de la justicia de Dios.
que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu amor tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. El plan de Dios es que el plan que Dios tenía con nosotros es que nosotros seamos luz aquí en esta tierra. Por eso Dios nos ha dejado aquí. Por eso Dios todavía nos tiene aquí. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea luz. Vámonos a Juan capítulo 17 en el verso 15. Dice la palabra de Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en este mundo y nuestro trabajo, nuestro deber es ser luz. No hay que corrompernos con las cosas de este mundo. Nosotros no podemos comportarnos como se comportan aquellos que no conocen a Dios. Jeremías capítulo 15, en el verso 19, dice la palabra de Dios: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No te comportes como tus amigos del mundo, ni hables cosas malas como ellos hablan. Sé íntegro, respeta a Dios y las leyes de Dios. Tito capítulo 2, en el verso 7, dice la palabra de Dios: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Satanás es el principal enemigo de Dios. Mis hermanos, si nosotros hemos creído en Cristo, Satanás también se opone a nosotros. Y el plan de Satanás, lo que él quiere es que nosotros no sigamos creciendo en ser la luz. Lo que Satanás quiere es que nuestra luz se apague. Por eso él presenta delante de nosotros tentaciones. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 16. Primera de Juan 2, 16. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, que primeramente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto lo podemos resumir: son puras tentaciones lo que Satanás usa con nosotros para apagar la luz de Dios que hay en nosotros. Segunda de Samuel 11, en el verso 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, en el verso 1. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente,
en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El verso 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Allí estamos viendo que este hombre, David, vio. Aquí acabamos de leer que el mundo es lo que nos ofrece, es lo que nos desvía delante de Dios, los deseos de los ojos. David, ¿qué hizo? Vio con sus ojos. ¿Y qué más? Tuvo deseos en su carne. Entonces, dice la palabra de Dios, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Primeramente vemos al rey David. Vio algo que no debía y sentía un deseo en su carne de tener a esa mujer. Y se complació a su carne lo que su carne le estaba pidiendo. Y aquí vemos que este rey al final peca. Al final tomó a esa mujer que estaba casada con Urías. Y allí, ¿qué hizo? Se vanaglorió porque dijo, a lo mejor pude acostarme con esta mujer que estaba casada. Ahí también Betsabé se vanaglorió porque a lo mejor ella dijo, pude acostarme con el rey. Ese rey pecó delante de Dios. ¿Qué hizo? Apagó la luz de Dios que había en él. El verso 15, ahí mismo en ese capítulo, dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Fíjate lo que hace este rey. Este rey pecó. Mis hermanos, ¿qué hizo este rey después? Mandó a que mataran a Urías. Urías quiere decir, mis hermanos, Urías quiere decir la luz de Jehová, o Jehová es mi luz. ¿Qué hizo? Mandó que mataran a Urías. Apagó la luz de Dios en él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos? Dios nos está pidiendo que sigamos creciendo en ser la luz del mundo. Ya hemos sido luz, pero que tu luz no se apague. Que nuestra luz, en vez de apagarse, crezca, que se vea más, que se refleje más Cristo en tu vida. Mis hermanos, y como les dije desde un principio, esto no es fácil. A veces nuestra carne no quiere obedecer a Dios. El otro día ahí donde nos congregamos estaba afuera del local. Entonces me acercó un muchacho y pues yo dije, a lo mejor va a querer platicar conmigo, no sé qué me va a decir. Pero ese joven llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tú eres un brujo, tú eres un ladrón. Tú lo que haces aquí en esta congregación es robarle a la gente el dinero. Entonces, mis hermanos, mi carne quería reaccionar. O sea, sentí algo
como para responderle. En eso este muchacho me dice esas cosas y me dijo muchísimas cosas más. Después se da la vuelta y se va alejando de mí. Como ya estaba de espalda, pues a mí me daban, mi carne me decía, dale un guamazo a medio de la espalda para que ya no te vuelva a decir de cosas. Pero el Espíritu Santo me dijo, no lo hagas, no apagues esa luz que hay en ti. Entonces, mis hermanos, detuve la carne. Ese hombre ya se iba, ya se había retirado como unos 10 pasos de mí. Se da la vuelta y yo dije, va a regresar otra vez conmigo, a ver qué me va a decir. Y sí, viene otra vez hacia mí. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, ¿sabes qué? Tengo problemas. Necesito que me ayudes. Necesito que ores por mí. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que ores solamente esta vez por mí. Necesito que estés orando por mí porque tengo muchos problemas. Al último me dijo, ¿sabes qué? A lo mejor un día voy a venir a este lugar a congregarme. Pero si yo hubiera reaccionado a la carne, ¿qué hubiera pasado, mis hermanos? Pues esa persona a lo mejor nunca llegaría a Cristo. Y estamos orando por él para que un día se acerque a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es esa medicina que tenemos que buscar para seguir creciendo en ser la luz de este mundo? Génesis 39:10 nos dice lo que hay que hacer para seguir creciendo en ser la luz del mundo. Dice el verso 10, hablando ella a José cada día nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo en oración, en leer la palabra de Dios. Aquí les dice la palabra de Dios, hablando ella a José cada día. ¿Quién era ella? La esposa de Potifar. Cada día estaba la tentación. Cada día hay nuevas tentaciones en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de esa casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer delante de las tentaciones? Huir. Esa es la medicina. Es lo que tenemos que hacer para poder seguir creciendo en ser la luz del mundo. Cada día tenemos que huir ¿de qué? Del pecado, de las tentaciones. Es lo mismo que le dijo San Pablo al joven pastor Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, en el verso 22 dice la palabra de Dios, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. No solamente los jóvenes, también los grandes, también los que ya tienen más de 60 años. No tienen que confiarse, todavía tienen que seguir huyendo de las tentaciones. Este versículo no solamente es para los jóvenes, ustedes también, los que ya tienen más de 60 años, también cada día son tentados. Y ustedes tienen que seguir también siendo luz en este mundo. Tienen que seguir creciendo en ser la luz. Amén.
Es lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cada uno de nosotros sabe dónde no nos conviene ir. Cada uno de nosotros sabemos dónde no nos conviene ir. Debemos saber qué personas hay que evitar, con qué personas no es bueno que nos relacionemos. Cada uno sabe los mensajes que no tenemos que responder, las acciones que no tenemos que hacer. Huye de la tentación. Sé lleno del Espíritu Santo. Busca a Dios en oración y en su palabra. Vámonos a Efesios capítulo 5 en el verso 18. Efesios 5, 18. Dice la palabra de Dios. No se embriaguen. También quiere decir que no nos contaminemos con las cosas de este mundo, con los pecados de este mundo, pues no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos espirituales, y elevarán al Señor alabanzas y cantos de todo corazón. También le darán gracias siempre por todo a Dios, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Huir de las tentaciones. Esto no ha acabado. Esto se va a acabar hasta el día que nuestro Señor Jesucristo nos llame a su presencia. Mientras tanto, hay que seguir huyendo de la tentación. Mientras tanto, hay que estar orando. Mientras tanto, hay que buscar la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. La gente está corrompida. La gente no busca a Dios. Pero tú eres luz. Tú tienes que buscar a Cristo. Tú tienes que reflejar a Cristo. Amén. Entonces, mi hermano, hay que seguir creciendo en ser la luz del mundo hasta llegar a la meta. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta hora, maravilloso Dios. Tú, Señor, y nosotros sabemos, Señor, qué debilidades, Señor, tenemos, maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor, a huir de las tentaciones, a no darle, Señor, a la carne lo que la carne nos pida, bendito Dios, para que no apaguemos, Señor, tu luz. Si alguien, Señor, que está aquí, ha apagado, Señor, la luz, tu luz en su vida, maravilloso Dios, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de arrepentirnos y empezar de nuevo, acercarnos a Cristo.